Partiendo. Ven que les dije. Ay, no, compañeros. Bueno. Aquí les voy a presentar las sesiones de estudio. Bueno, este es el Química 2. Ahorita vamos a ver Química 1. Bueno, entonces aquí, esto es lo que me parece a mí. Obviamente a ustedes les va a parecer una parte modificada de estas. Entonces vean, aquí dice evaluación formativa. En la evaluación formativa, pues lo que yo les dejé fueron unos problemas que pues nadie los ha entregado, por lo que yo veo acá. Y pues obviamente aquí dice las instrucciones. Vienen ustedes, leen su hoja, por ejemplo aquí les voy a presentar. Y pues bueno, aquí están, ¿no? Entonces ustedes ven, leen su hoja, aquí hay problemas de todo tipo, no se utilizan factor unitario, son 15 me parece. No, tiene 20, ¿sí? Entonces ustedes vienen, toman sus hojas de preferencia que sean sin líneas ni cuadros y empiezan, ¿no? Como dicen las instrucciones ahí, ustedes colocan problema 1, es este, ¿no? No tienen que copiar el problema, simplemente escribir el procedimiento. Y ojo que como dice, por eso lean bien las instrucciones, por favor. Se me tarda un poco en escribirlas, ¿verdad? Dice, para el uso de proporciones debe utilizar el método del factor unitario. Muy importante, ¿no? Porque definitivamente esos problemas los tenemos que resolver así. Ya los he mencionado antes, ¿no? Entonces ustedes tienen que utilizar el método del factor unitario para resolver. Ahí están las instrucciones, pero yo solo estoy haciendo como un breve resumen por el tiempo. Entonces vienen ustedes y pues toman su hoja, colocan problema 1 y lo resuelven. Entonces, ya les mencionaba, cada uno de estos problemas en una línea se resuelve, en realidad en una línea se resuelve, ¿sí? Entonces, ustedes hacen su resolución, como dice ahí, ustedes van a leer bien sus instrucciones, terminan, y como dice ahí, remarque, encierre la respuesta y escríbala con lapicero. Entonces, ustedes llegan a su respuesta, y la encierran, ¿no? Y entonces así siguen con los demás problemas. Después escanean su trabajo. Bueno, aquí dice los componentes. Obviamente llevan el título del trabajo, ahí dice cómo se llama. La presentación de los datos de ustedes, ¿no? Nombre y carnet nada más. Y el contenido, que son los problemas, ¿sí? Permítanme, compañeros, que todavía están ahí. Aquí estamos, ¿no? Bueno, les comentaba entonces que me perdí. Aquí es este. Entonces vienen ustedes y cada problema. Lo bueno de acá es que aquí están las respuestas. Ustedes pueden comparar. Obviamente yo no voy a calificar estrictamente la respuesta. Voy a revisar, o mejor dicho, voy a revisar, porque estas no tienen una nota como tal, ¿verdad? Obviamente voy a ver cómo desarrollan los problemas. Esto lo voy a yo a hacer mis anotaciones en otro archivo, ¿verdad? Y pues voy a ver cuántos hacen, cómo si utilizaron el método de factor unitario. Hay algunos que no. Por eso dice el problema que cuando el problema se resuelva por proporciones, ¿verdad? Hay que utilizar el factor unitario. Yo eso se los he comentado también. Por ejemplo, este problema donde dice convertir 327.5 Celsius a grados Fahrenheit. Entonces, entonces acá, eso es una fórmula. Y ahí si no existe otra manera, pues podríamos hacer relaciones allí, ¿verdad? Pero ahí sí, la forma más usual, la forma que se utiliza, es mediante una fórmula. Ustedes buscan, en su libro está, ¿no? Cómo pasar Celsius a Fahrenheit. Entonces ustedes escriben su fórmula, sustituyen la información y calculan, ¿no? Y ahí está. Ese sería el procedimiento. Obviamente aquí vamos en orden de intensidad también. Aquí hay de los dos tipos de problemas. Recuerden que el factor unitario me sirve para dos tipos de proceso, para resolver dos tipos de problema. El primero es hacer conversiones, como dice aquí, ¿no? Son conversiones. Y la segunda forma es para ya resolver problemas de proporciones, como en este caso, ¿no? Así como los que han asistido a las sesiones de estudio,
Pues ahí hemos escrito, por ejemplo, lo de las galletas, calorías, en fin, podemos hacer cualquier tipo de relación, ¿verdad? Entonces, en eso consiste, esta es una evaluación formativa, es para que no se aburran, ¿no? Y tengan allí qué hacer. Me refiero a que lo que quiero decir acá es que para que ustedes tengan practicar, eso es para practicar. Como dice ahí bien en las instrucciones, y esta solo se las voy a colocar acá porque son las mismas instrucciones para todas por lo menos estas que he dejado, ¿no? Entonces dice acá componentes del trabajo, perdón, nombre de la tarea, en este caso, pues aquí dice que el nombre de la tarea es hoja de trabajo, factor unitario, el encabezado de identificación del estudiante, nombre y carnet, obviamente, dice acá, esos son como los pasos, ¿no? Realizar los ejercicios en hojas de preferencias en líneas ni cuadros, después no debe copiar el problema, pero sí debe identificarlo con el numeral con que aparece en la hoja de trabajo. Entonces escriben problema 1, escribir el procedimiento de cada problema en las hojas que ustedes utilicen, por supuesto, identificándolo con su respectivo número para el uso de proporciones, por eso dice proporciones, debe usar el método del factor unitario, y aquí dice el procedimiento debe realizarse a mano, pues para que de... Trato de, aunque parezca lógico, ¿verdad? Pero mejor lo escribo, ¿sí? Y puede utilizar grafito, lápiz, pues, o portaminas, ¿no? Si ustedes, no sé si todavía existen los portaminas, ¿no? El punto es que lo pueden hacer a lápiz o a lapicero, ¿no? Ahí dice, puede usarlo. Después dice, encierre la respuesta en un cuadro y escríbala con tinta de cualquier color. Es para que remarcarla, porque a veces me mandan unos trabajos donde no son legibles, ¿verdad? Entonces tratan la manera de. Después tomar fotografías de procedimiento de resolución y las respuestas, obviamente, es decir, del trabajo en sí, ¿verdad? Y estas fotografías deben ser legibles, muy importante, ¿no? Enviarlos en un solo archivo y ahí está la fecha, ¿sí? Entonces así hay que hacer todos los trabajos que vengan bajo este tipo de instrucciones. Entonces yo les mencionaba que por ejemplo, esta hoja de trabajo que está acá, es parte de evaluación formativa, ¿sí? O sea que estas si quieren las hacen, si no, no, ¿verdad? Por lo mismo estas son más largas, ¿no? Porque pues tienen más ejercicios, ¿no? Si no les quieren entregar, no hay problema, pero hagan los problemas porque les va a servir para estudiar. Entonces, por eso están allí, ¿verdad? Ahora bien, ahora veamos las evaluaciones sumativas. Esto de lo que sí vale puntos, ¿no? Es decir, forma parte de, no estoy diciendo que el otro no valga, ¿no? Sino que lo otro los prepara, las otras tareas los prepara para el examen y al mismo tiempo, pues, por aquello de que necesiten unos puntos al final, ¿verdad? Que no sean muchos, ¿no? Y aquí por lo mismo, ¿verdad? Esta es la tarea que mencionaba la compañera, me preguntaba, y tiene las mismas instrucciones, ¿no? En este caso, pues, solo son 2 ejercicios. Al menos ahorita nadie la ha entregado, es obvio, ¿no? Porque la dejé hoy en la mañana. Pero aquí está. Esta inclusive le coloqué en el nombre, dice tarea sumativa, porque esta sí vale, solo son 2 problemas, ¿verdad? Y aquí está el primero, que es lo que preguntaba la compañera, ¿no? Donde es un problema donde se utiliza la densidad. Solo lo voy a plantear un poco porque esto definitivamente, yo lo que quiero es que ustedes lo planteen, ustedes lo hagan, ¿sí? Solo vale para aclarar algún tipo de duda que se tenga, ¿no? Este es como uno muy parecido que hicimos en la clase, por eso se los dejé, ¿no? Dice, ¿cuántos centímetros cúbicos de una solución desinfectante? Es decir, hemos platicado que las soluciones son mezclas, ¿no? Es el concepto de química 1 que ya aprendimos. Cuando diga una solución, bueno, es una mezcla. Lo que pasa es que las soluciones pueden llamarse de una manera específica, ¿verdad? Ya vimos, por ejemplo, que yo puedo decir en los problemas, por ejemplo, lo que hicimos ayer con algunos compañeros, la solución puede ser el agua marina, por ejemplo, eso es una solución. O la solución puede ser el suelo, ¿verdad? Entonces decimos suelo, ¿no? O en este caso es una solución desinfectante, ¿no? Dice que presenta 6.0% de hipoclorito de sodio. Ojo, porcentaje, un porcentaje es
una proporción que posteriormente puedo escribir como un factor unitario. Ahí está, yo ya les estoy diciendo, ¿no? Eso es un factor unitario que pueden utilizar o no, eso lo van a decidir ustedes. Y cómo lo van a utilizar también lo deciden ustedes, ¿no? Y densidad 0.92, vean, ahí está la densidad también, ¿no? La densidad es un factor, bueno, aquí es una proporción. Primero que es una magnitud, es una propiedad intensiva, pero matemáticamente pues expresa una proporción entre dos magnitudes que posteriormente yo puedo escribir como un factor unitario. Sé que el punto es identificar factores unitarios, identificarlos bien, por supuesto. Vean que la solución desinfectante es de hipoclorito de sodio 1, un poco de nomenclatura porque pues igual ustedes lo pueden buscar en internet, ¿verdad? Y como por lo menos yo estoy seguro que ya nomenclatura ya pues ustedes ya han recibido de una u otra manera, ¿no? Pues no estamos en la parte de nomenclatura, pero el hipoclorito de sodio es bien fácil de escribir, ¿no? No es una fórmula, obviamente, yo no les pondría compuestos tan complicados porque pues no estamos en la parte de nomenclatura, pero sí a estas alturas pues ustedes tienen que saber ciertos compuestos, ¿no? Cloruro de sodio, cloruro de potasio, fluoruro de... Tampoco nos vamos a meter, por ejemplo, con el... ¿Qué les puedo mencionar uno complicado? Por ejemplo, fosfato diácido de potasio, por ejemplo, ¿no? Este ya es un poquito... Y es un compuesto, pues, ¿qué sería? 1, 2, 3 cuaternario, ¿no? Entonces, ahí sí no tanto. Pues, pero esto lo pueden buscar, ¿sí? Como les digo, este es muy parecido al que ya resolvimos en clase. Yo creo que lo resolvimos ayer, ¿verdad? Que mencionaba ahí y yo les coloqué, creo que cloruro de sodio, ¿no? Y les dije cloro. O ácido clorhídrico, creo que les dije a ustedes. Es que a veces se me pierden un poco los ejemplos, ¿no? Pero sí lo hicimos, eso sí es un hecho, lo hicimos allá. Y entonces acá, esta es una proporción, ¿verdad? Que ustedes pueden volver un factor unitario. Dice, lo que me están preguntando es cuántos centímetros cúbicos. ¿Qué quiere decir? Que su respuesta tiene que ser en centímetros cúbicos de desinfectante o centímetros cúbicos de solución desinfectante, si ustedes lo quieren mencionar así, ¿no? Pues aquí lo que me están preguntando es eso, ¿no? ¿Cuántos centímetros cúbicos de esta solución desinfectante, es decir, de esa mezcla líquida, deben agregarse a un tanque que contiene 2 por 10 a la 4 galones de agua? Por ejemplo, no sé si aquí hay compañeritos, por ejemplo, ahora que van para gestión ambiental, ¿no? Es un típico problema que después, obviamente, con otras variables van a ver también, ¿no? Es como que para ir ahí viendo que hacemos problemas un poco de todo, ¿no? Porque pues como este es un curso que es afín a sistemas, recursos, no sé si habrá también aquí compañeros de agroindustria, gestión ambiental local, pues vamos colocando un poco de ejemplos de todo, ¿no? Se puede. Entonces este es como para ese tipo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un volumen de agua. ¿El agua qué es? El agua es una sustancia pura, es un compuesto, ¿no? Para que contenga 1.3 partes por millón, ppm, partes por millón de cloro. Y eso también lo mencionamos ayer, se los mencioné ayer, ¿no? Inclusive se las escribí ahí. Déjenme revisar ahí para que no van a decir, no, es usted un mentiroso. Entonces creo que fue el que lo hicimos con los compañeros ayer. Recuerden que ni he cerrado la computadora. Lo he dejado tal como lo vimos ayer. Ah, no, entonces está en otro documento. Permítanme, compañeros. Está ingresando un compañero ahí, ¿verdad? Espero que les quite aquí la... Ah, ya no. Oye, estoy escuchando yo. Estoy escuchando sonidos. Documento 4. No, yo creo que ya cerré ese documento. Pero bueno. El punto es que hicimos un problema también muy, muy semejante con porcentajes, ¿no? ¿Cómo interpretaríamos las partes por millón? Solo para que, inclusive lo voy a escribir por acá en este documento. Yo creo, ingeniero, de que solo lo mencionamos. Ajá, pero sí se los mencioné, obviamente. Recuerden que aquí en la clase pues hay que tomar nota de todo. Ajá, ¿no? Lo mencionamos, pero no lo practicamos. Porque usted mencionó la tablita del libro, si no estoy mal. Ajá, y resulta que es que aquí no podemos practicar todo, ¿verdad? Pero el principio
es el mismo. Si yo les digo, por ejemplo, 1.3 partes por millón, ¿cómo interpreto esto? Yo les dije, bueno, esto es una proporción. Me acuerdo que sí se los escribí, pero bueno, ustedes dicen que no, pues está bien. 1.3 gramos de, si dice de cloro, ¿qué quiere decir eso? Es 1.3 partes por millón, es una proporción, ¿verdad? 1.3 gramos de cloro, ¿verdad? Por cada, y dice partes por millón, si cuando yo digo porcentaje, son tantos gramos por 100 gramos. Aquí son tantos gramos por cada 1.000.000 de gramos. Ven que no es nada, no es nada diferente, ¿verdad, compañeros? No se asusten, ¿verdad? No se asusten que solo porque es que el principio es el mismo. Y eso es lo que quiero que ustedes tengan en consideración, ¿verdad? Que se aplica al mismo principio, ¿no? La proporción, es que ese es el punto, ¿no? Y que realmente no podemos dedicarnos a estudiar proporciones porque en teoría, pues eso ya se ve en matemática, ¿no? Entonces, por eso es que yo asumo que eso ya lo saben ustedes, ¿verdad? Porque se supone que ya pasaron intro a la mate, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos, ¿verdad? 1.3 gramos de cloro por cada 1.000.000 de gramos de ¿qué? Bueno, de la solución, ¿verdad? Ahí estamos, ¿miren? ¿Está? Eso es y ahí ya solo lo transforman ustedes en factor unitario. Aquí está, 1.3 gramos de cloro por cada 1 por 10. Aquí, perdón, escribí la palabra gramos. Gramos de solución. Ahí está. Esto es lo que ustedes van a relacionar en un factor unitario, ¿no? Y entonces acá dice, puede utilizar los factores unitarios que considere, aunque la única condición es que debe hacer uso por lo menos una vez en algún cálculo, es decir, en alguna parte de su cálculo deben utilizar un factor unitario basado en esta equivalencia. ¿Sí? Y recuerden que aquí colocamos signo igual, pero es equivalencia, ¿sí? Entonces ahí están ya prácticamente ya está toda la información, ¿no? No sé, la compañerita que me preguntó, no sé qué inquietud tiene en particular, ¿verdad? Para que yo, creo que fue Valesca, ¿no? Que me preguntaban. Ingeniero, ¿y ahí vamos a utilizar moles? Aquí sí, es que miren, pues eso también se los explicaba a ustedes también ayer, ¿no? Cuando les pidan, tienen que tener claro algo, ¿no? Y por eso creo que todavía no tenemos muy clara la idea entre elemento y compuesto, ¿sí? Porque resulta que, bueno, lo voy a empezar yo, pero el objetivo era que ustedes lo hicieran, ¿no? Aquí dice solución desinfectante que presenta 6% de hipoclorito de sodio, ¿sí? Bueno, ¿cómo interpretamos eso? Nosotros decimos entonces que tenemos que, yo siempre los interpreto al revés, pero lo voy a interpretar así como aparece ahí, ¿verdad? Porque eso ya depende de cada quien, ¿no? Serían 6 gramos de hipoclorito de sodio. ¿Cómo es el hipoclorito de sodio? ¿Recuerdan? Es NaClO. Ahí está. Ese es el hipoclorito de sodio. Por cada 100 gramos, ¿verdad? 100 gramos, correcto, de solución. Ahí vamos bien, ¿verdad? Qué bueno que íbamos bien con esto. Entonces yo siempre subrayo como que las unidades que se están relacionando, ¿no? Vean, ¿sí? Porque el factor unitario siempre relaciona dos magnitudes, ¿no? Bueno, entonces tenemos esto, ahí estamos. Y la pregunta, y vean, la pregunta, bueno, aquí, el cloro, bueno, lo escribí como un símbolo para que tengan claro esto. También. Cloro, y ahí donde ustedes pueden ver, sí, definitivamente tengo que usar el concepto de mol. ¿Por qué lo tengo que usar? Porque resulta que este factor unitario en que está cloro, ¿no? Y este otro factor unitario en que está hipoclorito de sodio. Es decir, me están preguntando
acerca de este compuesto, pero resulta que el dato que me están dando está en forma de un elemento. Siempre que me pidan relacionar en un problema de este tipo, por supuesto, un compuesto con un elemento, vean, por eso les digo el ejemplo de ayer. El ejemplo que hicimos ayer, creo que con ustedes fue, es que eso es lo que no me acuerdo bien, fue el ácido clorhídrico, ¿no? El HCl, me parece que, y yo les pregunté cloro, ¿verdad? Sí, genial. Ah, sí, porque yo me acuerdo que calculamos la masa, que era de 36.46, creo que 36.50. Sí, pues 50 y algo creo que era, ¿no? El punto es que allí, recuerden, utilizábamos o relacionábamos el ácido clorhídrico con el cloro. Ah, estoy relacionando un compuesto con un elemento que forma parte del compuesto. Esa es la clave. Pero no sé si no lo vuelvo a repetir, ¿verdad? El punto que quede bien claro esto, que cuando relacionemos cloro, que es un elemento, con hipoclorito de sodio, que es un compuesto que contiene cloro, por supuesto, entonces voy a utilizar el concepto de mol, tal como lo hicimos en ese ejercicio. Ahora vean, por ejemplo, si yo aquí, y vean cómo cambia el problema, que con ustedes, bueno, los que se quedan en las sesiones ya en la noche, ustedes ayer hicimos con el agua de mar, vean que ahí me pedían, es decir, siempre me podían relacionar cloruro de sodio. Entonces ahí no había necesidad de utilizar el mol. Por eso es muy importante que ustedes vean las similitudes y diferencias de los problemas. Porque aquí está bien claro, ¿no? Aquí me piden cloro, o mejor dicho, en un dato me dan cloro y en otro dato me dan hipoclorito de sodio. ¿Sí? Cloro, hipoclorito de sodio. Elemento. ¿Se acuerdan que vimos en esa primera parte de clasificar ese elemento compuesto, ¿no? Es un elemento y esto es que ahí está la relación, ¿no? Definitivamente, pues en este tipo de ejercicios, y por eso lo digo así, ¿verdad? Porque ya cuando vemos ecuaciones allí puede ser que no tengan ninguna relación de elemento, ¿verdad? Pero aquí sí, aquí tengo cloro y aquí también. Ah, entonces cuando yo vea eso, para eso tengo que identificar bien los factores, entonces ya prácticamente tengo que utilizar el concepto de mol, en definitivo, ya sea de una manera explícita o una implícita, ¿verdad? No sé si aclaré allí la pregunta. Sí, ingeniero, gracias. Bueno, como les digo, miren, a mí sí me interesa que pregunten, ¿no? Pero disculpen ahí también, ¿verdad? Pero por lo menos estos aspectos de proporciones sí no los podemos estudiar en este curso de química porque por el tiempo, ¿no? Y porque no está en el programa tampoco, ¿verdad? A menos que alguien me dijera a mí, yo tengo problema con eso, entonces, pero hasta el momento nadie me ha dicho nada que tienen problemas de proporciones, ¿no? O sea, problemas con hacer proporciones. Miren, el hecho de decir yo les digo, no hay que avergonzarse, pues, y yo no sé muchas cosas, ¿no? El punto es decirlo sí, como dicen por ahí, ¿no? Lo primero es reconocer el problema, ¿no? Si yo no lo sé, pues tengo que reconocer si yo no lo sé, ¿no? Y después, pues, pedir ayuda, ¿no? En la medida posible se puede ayudar, pero ya cuando estamos también sobre el tiempo, pues cuesta un poco. No sé si me logran escuchar, fíjense que por aquí está lloviendo fuerte y no sé si se escucha. Sí, ingeniero, sí se escucha. Ah, bueno. Ajá. Sí, yo también, ¿verdad? Pero bueno, compañeros, entonces, miren, pues, todavía estamos a tiempo, recuerden que el examen es el viernes, ¿no? Hay que estudiar proporciones, si tenemos alguna duda de eso, hay que hacer más ejercicios, pero sí es importante que tengamos claro esto. Las proporciones, ¿verdad? Aquí la clave es esto, ¿no? Las proporciones, las relaciones son proporciones, ¿verdad? Aquí ya tenemos tres, vean. Galón, lo puedo relacionar con... Aquí está directa, ¿verdad? Recuerden que cuando vemos ese signo de igualdad, en realidad es una equivalencia. Aquí ya prácticamente puedo hacer un factor unitario de estas dos relaciones. Eso lo tengo que utilizar en el procedimiento. Fijo que tengo...
para aclararles aquí, ¿verdad? Prácticamente estos 3 factores tienen que aparecer en el procedimiento, ¿sí? Se los anticipo porque es lo que voy a revisar yo. Hace falta uno por ahí que, bueno, aparte de la densidad que ustedes pueden ver aquí está, es otro factor. En realidad aquí está como una proporción, pero es un futuro factor unitario, ¿verdad? Ingeniero, ahí sería densidad 0.926 gramos centímetros al cubo por cada 1000 gramos, ¿verdad? Es que aquí, ¿cómo interpretamos la densidad? Recuerden, ya hemos hecho un par de ejercicios ahí, pero igual lo vamos a repetir acá, ¿no? La densidad, ¿cómo se interpreta? Es que esto es lo que tenemos que practicar, ¿no? ¿Qué significa la densidad? En este caso es el número. Lo que significa es que, si lo quiero escribirlo, se tiene, si no solo escribo el número, ¿verdad? Yo solo puedo escribir aquí una introducción, ¿verdad? Se tiene 0.923 gramos de solución desinfectante, ¿sí? Por cada 1 centímetro cúbico de solución desinfectante. Acostúmbrense a escribir de qué, ¿verdad? Ahí está. Eso es lo que significa que por cada centímetro cúbico, es que esto significa, esta línea significa por cada, ¿no? Por cada centímetro cúbico de solución desinfectante vamos a tener 0.923 gramos de solución desinfectante. Así se interpreta la densidad. Y como ustedes pueden ver acá, igual aquí está la proporción. ¿Sí? 1 centímetro cúbico de solución. Esto es lo que van a escribir ustedes en su factor unitario. Ya poco a poco casi que resolvemos el problema, ¿no? Pero hace falta uno ahí, que eso sí no se los voy a decir yo, pero lo van a ver cuando estén. Es que el mismo procedimiento, cuando uno lo va haciendo, le va indicando, aquí me hace falta un factor, ¿no? Es como un rompecabezas, ¿no? Ya les mencioné, ¿no? Es un rompecabezas donde, yo lo clasificaría así, ¿no? Como un rompecabezas donde voy agregando piezas, pero las piezas deben de coincidir. ¿Cómo van a coincidir? Pues cuando escriba un factor unitario, recuerden que el numerador de uno tiene que tener la misma unidad del denominador del otro. Y para poder cancelarse, ¿verdad? Porque si no, no se pueden cancelar, es la ley del álgebra, ¿verdad? Entonces, no sé si ahí estamos un poco más claro. Yo comprendo, ¿verdad? Que a veces estos problemas pueden ser un poquito... miren, no son confusos. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a que nos pregunten algo así, por supuesto. A menos que nosotros nos desempeñemos en eso. A eso me refiero, ¿verdad? No es que sea algo difícil de comprender, sino que me refiero a que como no estamos habituados a hacerlo, es decir, nosotros no tenemos un tanque de agua que nosotros le agregamos una solución desinfectante, ¿verdad? O tal vez sí, o tal vez no lo sé, pero me refiero a que no es algo que hagamos de manera cotidiana, pero es algo que se aplica, por supuesto. Entonces, por favor, compañeros, inténtenlo, todavía tienen, yo se los dejé para el viernes a las 13 horas, ¿no? Es decir, todavía tienen toda la tarde de hoy, pues mañana el día completo y todavía todavía el día viernes, ¿no? Por lo menos mediodía. Sí, correcto. Miren, aquí me escriben, si iniciamos con el volumen, sí, claro, se inicia con el volumen de agua. Es correcto. Ya ven cómo van. Yo veo que ustedes saben, lo que pasa es que a veces no sé, tal vez ustedes pueden hacerlo. Y es correcto lo que escribe el compañero, se empieza con ese volumen de agua, ¿no? Los galones de agua, ¿verdad? Ingeniero, lo que nos faltaría sería lo de los moles, ¿verdad? Y el volumen, si no estoy mal. ¿El volumen de quién? Recuerden que cuando me dicen volumen es una propiedad. Acostumbremos, yo no los estoy regañando, conste, ¿verdad? Solo les digo que, por ejemplo, cuando dice el volumen, bueno, el volumen es una propiedad, pero ¿el volumen de quién? Hay muchas sustancias y muchas mezclas. Desde ahora yo les aconsejo, ¿no? Porque les va a servir en química 2, ¿verdad? Pues
tienen que ver, si me dicen, o si le dicen a alguien volumen, o a alguien que esté trabajando en química, o les tienen que decir el volumen de qué, ¿verdad? Si están hablando del volumen de agua, el volumen de la solución desinfectante, el volumen de esto, el volumen del otro. Alguien me preguntaba ¿el volumen de qué, perdón? ¿De qué? Recuerden que ahí lo que me dan es el volumen de agua que tengo que desinfectar, ¿verdad? Bueno. Ingeniero, fíjese Ajá. que yo tengo una duda, pero con el segundo ejercicio de la misma que está haciendo. Es que tenía Claro. dudas, como dice, nos pide milímetros, entonces no sé con cuál iniciar, si con la densidad, con los pies cuadrados o con la masa. Es que ese es el punto, ¿no? Miren, yo ya les he comentado, ¿verdad? Que de preferencia uno inicia con una magnitud que no, es decir, no es aconsejable iniciar con un factor unitario, ¿verdad? Entonces ustedes busquen cuál de esas cantidades es un factor unitario y cómo lo pueden relacionar, ¿verdad? Es que por ahí me escribió el compañero, es cierto, miren, lo que uno no sabe es, o lo que uno a veces, siempre son dos incógnitas y dos dudas. ¿Con qué dato inicio y cómo relaciono los factores, ¿no? Pero en eso consiste el estudio de estos temas. La identificación de con qué dato voy a iniciar y, como me escribía el compañero ahí también en el chat, ¿no? Cómo relacionarlos. Es que ahí es donde entra el cerebro, ¿verdad? El ingenio del ingeniero, valga la redundancia, pero así es, ¿no? Volviendo a lo que me preguntaba la compañera, ¿no? Dice una lámina de aluminio. Miren, este problema se resuelve con, se recuerdan de las figuras geométricas, ¿no? Aquí es como si ustedes se imaginaran una caja. Imagínense una caja, ¿no? Y miren, pues por eso les digo, ninguno de estos problemas, por lo menos ninguno de estos dos problemas, no es que no lo hayamos hecho, ya lo hicimos. Lo que pasa es que tal vez, pues bueno, no sé, ¿verdad? No. A veces yo entiendo también tanta información, es como que allí se nos puede perder los detalles, ¿no? Pero yo les escribí, por ejemplo, ahí, volumen. Volumen lo podíamos escribir como longitud por longitud por longitud. O bien, volumen es igual a área por longitud. O área por espesor, si yo quiero decirlo así, ¿no? Entonces por ahí va el asunto, ¿no? Porque ahí hablan de una lámina, ¿ya vieron, no? De una lámina que tiene un espesor, ¿sí? Y entonces, ¿con qué figura geométrica? Cuando ustedes tengan así como este tipo de problemas, relaciónenlo con una figura geométrica, ¿verdad? ¿Con qué figura geométrica tendrían que analizar esto? Con un paralelepípedo se llama ¿no? Paralelepípedo. Busquemos, por ejemplo, ya que ven que en el internet nos podemos ayudar, ¿no? Vamos a ver paralelepípedo, Bien, compañeros, qué bueno que tienen dudas. Realmente me agrada que me pregunten. Paralelepípedo. Ejemplo, ¿no? Me escribo sin tilde, pero el punto era ¿no? Pero aquí está un poco, es un paralelepípedo recto, ¿no? Imagínense que esto fuera, digamos que esta es una lámina de aluminio que tiene un espesor, claro, aquí está muy exagerado, pues, pero digamos que esta lámina va a tener un área. El área, si yo les dijera, miren, el área de esta figura, ¿cuál es? Bueno, es este lado por lo multiplico, ¿verdad? Este lado por este otro, y pues tengo el área, ¿no? Si esa área la multiplico por esta longitud, que yo le puedo llamar largo, espesor, ancho, como ustedes quieran. En este problema creo que lo mencionan como espesor, dice acá. Es decir, a mí lo que me están pidiendo en este problema es esta dimensión, esta longitud. ¿Y qué me están dando como información? El área, ¿verdad? Porque creo que dice el área, ¿no? Déjame revisar que a veces entre tantos problemas. Sí, el área dice que es de 1.001 pie cuadrado. Y la masa
de la lámina, por supuesto, con todo su espesor, por supuesto, es de 3.636 gramos. Ahora dice, la densidad del aluminio es tal, ¿no? Porque ¿de qué está hecho esa lámina? De densidades, ¿no? O sea, de aluminio, perdón, que tiene su densidad. Y como pues, bueno, empecemos siempre, ¿no? Primero, como siempre, las equivalencias. Esto no es un paso que les pida, pero es que, miren, cuando uno está comenzando, yo les sugiero, es una sugerencia. No se pasen solo a solucionar el problema, ¿no? Primero escríbanlas, ahí mismo les va a dar una luz de cómo pueden llegar a la solución, ¿verdad? O por lo menos saber qué van a relacionar, ¿sí? Este que está acá, este dato, no es un factor unitario, ¿verdad? Porque es un área, dice ahí, ¿no? Y una masa de tanto, dice ahí. La densidad del aluminio, bueno, eso sí, como todo, la densidad la tengo que ver con una equivalencia, ¿verdad? ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, 2.600, bueno, escribir por cada, ¿no? Puedo escribir por cada o lo puedo omitir. Lo que pasa es que no me gusta iniciar una línea con un número específicamente. Lo que quiere decir es que por cada 699 gramos de aluminio, ¿sí? Se tiene, o tengo, o equivale, pues utilizar equivale, ¿no? Por cada, bueno, no escribimos se tiene mejor. Se tiene 1 centímetro cúbico, perdón, este es cúbico, ¿no? De aluminio, porque tengo que escribir de qué, ¿no? Luego utilizamos los símbolos químicos para que así sentimos el ambiente química, ¿no? Igual que como acá escribimos las fórmulas, pues, porque hay que escribir las cosas como son. A veces he encontrado que, haciendo un pequeño paréntesis acá, ¿no? Que, por ejemplo, cuando dicen oxígeno, solo colocan O, ¿verdad? Recuerden que el oxígeno se encuentra como oxígeno diatómico, O2, por ejemplo, ¿no? Es decir, tenemos que aprender a escribir en símbolos químicos, ¿no? Porque es un curso de química. Bueno, pero el punto es este, miren. Aquí tengo la relación y como ven ustedes, y vean que se lo estoy diciendo desde ahora, tengo que escribir gramos de qué. Por eso cuando me preguntan, bueno, volumen. Bueno, ¿volumen de quién? Del agua, de la solución desinfectante, tengo que especificar de qué, ¿verdad? Es solo costumbre, ¿no? Por eso es que estamos iniciando aquí con esto, ¿verdad? Para que tomemos estos buenos hábitos y ya cuando lleguemos a Química 2 van a ver ustedes que no les va a costar porque se los adelanto, ¿verdad? No es así como que, esto no lo voy a ver y le voy a pedir copia al compañero y me lo salto igual, ahí no se da cuenta si aprendió o no, ¿verdad? Pero pues por experiencia también les comento que si ganan así como que muy raspado la Química 1, pues no es que no les desee el mal, por supuesto, ¿verdad? Les digo, las estadísticas no mienten, ¿verdad? En Química 2 ahí se van a estar un su buen tiempo también. Entonces no queremos eso, ni usted, ni yo, por supuesto, ¿no? Que se estén todo ese tiempo ahí, ¿no? Entonces aprendamos bien. Nos va a costar al inicio un poco, pero este esfuerzo lo vamos a ver retribuido en cursos posteriores. Bueno, pero vamos aquí, ¿verdad? Si no, nos vamos a estar ahí. La parte del sermón de la montaña no les interesa a ustedes, ¿no? Entonces dice acá, ¿perdón? ¿Alguien me iba a preguntar algo? Una pregunta, ¿por qué 1 centímetro cúbico? No me quedó claro eso. Es que la densidad, eso relaciona. Si usted dice densidad, por ejemplo, si yo le digo velocidad, ¿en qué pensamos? Por ejemplo, ¿no? 2.5 metros por cada segundo. ¿Por qué por cada segundo? Pues porque la unidad así se define. Igual acá, vea la unidad. Es que todo me lo dice esta medición que está acá. ¿Por qué por 1 centímetro cúbico? Porque recuerda, esta es álgebra también. Cuando uno ve esta unidad, ve que aquí no hay un número, ¿verdad? Pero recuerden en álgebra, si ustedes colocan una X, ¿qué coeficiente acompaña a la X? El 1, ¿sí? No sé si por ahí va la pregunta, ¿verdad? Pero es por eso es que se escribe 1. ¿Por qué no escribo 2? Porque aquí esta forma de medir significa 1, es por 1. Igual que cuando escribimos 2.5 metros sobre segundo. Es 2.5 metros por cada segundo, por 1 segundo, ¿verdad? Porque no está explícito el 1, pero se sobreentiende, ¿verdad? Porque en álgebra ya saben el lenguaje de los matemáticos, ¿no?
El 1, no sé por qué razón, se lo comen. Entonces, o lo omiten, mejor dicho. Y ahí está, ¿verdad? No sé si es lo que me preguntaba. No, sí, eso era. Gracias. Ah, bueno, está bien. Entonces ya saben, ¿no? ¿Por qué escribimos el 1 ahí? Es realmente la medición la que me lo dice, ¿verdad? Porque como retomando la pregunta del compañero, puede ser, por ejemplo, que alguien o que encontremos un problema que exprese la medición así, miren, 2.699 por cada 10 centímetros cúbicos, por ejemplo. Ah, bueno, esa es otra forma, pero no la habitual, pero pues puede ser, ¿verdad? Entonces aquí ya escribimos 10 porque la misma medición así me lo está diciendo, ¿verdad? Entonces uno toma como guía la medición, ¿sí? Lo que les va a decir que relacionar, ¿verdad? Ahora bien, les voy a adelantar un poco ahí, no lo vamos a resolver, pero ya que tienen esa duda, no me gusta que se queden tampoco con esas dudas, ¿no? Lo que tenemos ahí, ya no tenemos otro factor, por lo menos allí visible no lo está. Las demás son magnitudes nada más, ¿no? Pero hay ciertas relaciones ahí que podemos ver. Por ejemplo, este es un área, ¿no? ¿Sí? Esta es una masa, es decir, la lámina tiene una masa de esto, ¿sí? La voy a escribir. El problema se resuelve con esta relación sencilla que ya la habíamos escrito. Pero no se preocupen, a todos nos pasa, ¿verdad? Nos pasan algunos detalles y a veces, pues, con esto, sencillo. Volumen, yo se la escribí allí, espero que le hayan tomado nota ahí, ¿no? Volumen es igual, ya sabemos que es L, inclusive se la escribí así para que ustedes lo vieran. Longitud. Viendo aquí unas letras por longitud. Ahí estamos. Y esto también lo podemos expresar como longitud por longitud, ¿cómo lo definimos? Como área. Que es el dato que yo tengo ahí, ¿verdad? Volumen es igual a longitud por longitud es área. El área de la lámina, por supuesto. Y aquí a la otra longitud le voy a dar el nombre que dice el problema para no perderme, ¿verdad? ¿Cómo le llaman en el problema a la otra longitud? Espesor, ¿sí? Entonces, si me están pidiendo el espesor, claro, esta como ya es una relación matemática, yo se los explicaba también en clase. Van a haber algunos problemas donde definitivamente volúmenes, áreas, como son figuras específicas, las voy a tener que calcular por medio de fórmulas, ¿verdad? Porque ahí no hay proporción, me refiero a que no son proporciones los que me resuelve ese problema. Entonces aquí está esto, que con esto me están pidiendo espesor, espesor va a ser volumen dividido área. Ahí está el problema resuelto, ¿no? En otras palabras, para resolver mi problema, ¿qué es lo que necesito? El volumen de la lámina y el área de la lámina. ¿Qué es el volumen? Bueno, primero sabemos que es una propiedad, por supuesto. El volumen es una propiedad. El área es una propiedad. ¿Verdad? Son propiedades. Entonces, desde un punto de vista físico, ¿no? Desde un punto de vista matemático, pues son variables, ¿no? Para poder resolver el problema necesito, ojo, ¿no? El volumen de la lámina, porque al final uno dice lámina, se imagina algo plano, ¿no? Pero como tiene un pequeño espesor que escapa a nuestra vista, por supuesto, pero ya si lo vemos a nivel microscópico, esa lámina sería un paralelepípedo, como la figura que yo les presenté, esta, ¿no? ¿Sí? Entonces, para resolver el problema, necesitamos el volumen y el área. El área la tenemos, aquí dice, ¿no? Lo único es que el área está en pies cuadrados, ¿no? Hay que pasarla a metros cuadrados o centímetros cuadrados, como ustedes deseen, ¿no? Como ustedes piensen, porque es ahí donde yo voy a ver la aplicación del factor unitario, por supuesto, ¿no? Porque ustedes me dirán, bueno, si hay aquí una fórmula, ¿y dónde está el factor unitario? Bueno, en las conversiones que van a hacer, ¿sí? Y si ya tienen el área, ¿qué les hace falta para resolver entonces su problema? El volumen. El volumen no me lo dan, pero me dan la masa. ¿Y ahí está? Ahí ya prácticamente ya después ya les di un pequeño empujón, ¿no? Ya ustedes continúan lo demás. No sé si está claro, por lo menos así digamos el camino que acabamos de recorrer. Ya lo demás les toca a ustedes, ¿no?
Como les digo, yo les muestro la puerta. No, ustedes háganlo. Yo después se lo resuelvo. Lo que pasa es que si no, ya me doy cuenta que también hacen lo posible por cuadrar la respuesta. No, ustedes hagan, porque yo no voy a revisar tanto la respuesta. Ustedes, el procedimiento, ¿verdad? Y si no, pues ustedes, porque ya lo he visto, ¿no? Solo cuadran los números para que les quede. No, así tampoco se trata. Yo se los voy a resolver, no se preocupen, ¿verdad? Inclusive el mismo, bueno, que nos toca el viernes. Si lo presentan mañana, yo se lo resuelvo mañana. Ahora si no, pues ni modo, ¿no? Porque, o si ustedes quieren en la sesión de estudio que tenemos, ahí sí, pues ustedes me muestran, pero ustedes me muestran el resultado que obtuvieron. Yo les digo si sí o si no, ¿verdad? Porque si no, no funciona tanto así, ¿verdad? No es porque no se les quiera, es para que ustedes aprendan, ¿verdad, compañeritos? Y pues nada más, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra inquietud respecto a esto, ¿no? Bueno, entonces como les comento, ¿verdad? Es solo de practicar este tipo de... Y como les digo, así como estos problemas, hay más como los que les dejé en la evaluación formativa, que yo solo les dejo 2 para que ustedes practiquen y me entreguen como constancia, pero los demás ya es asunto, ya es decisión propia si ustedes lo quieren entregar o no. Y obviamente hizo más, ¿verdad? Pero como en teoría, pues ustedes se están dedicando en cuerpo y alma a Química 2, perdón, a Química 1, perdón. Entonces, pues es suponer que ustedes están practicando todos los días, ¿no? Entonces, pueden todavía practicar en la noche, mañana todo el día. Y si ustedes quieren, pues me lo pueden presentar así, lo que tengan, le pueden tomar una foto y me lo presentan aquí una vez, ¿no? Para ver qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Y así decirles, no, miren, por ahí tienen que... Eso es lo que yo esperaría. Realmente no me ha sucedido. El año pasado sí hubieron algunos compañeros que hacían esto y me pareció una muy buena, digamos, iniciativa por parte de ustedes, ¿no? Decir, miren, yo esto fue lo que hice y pues donde me equivoqué, ¿verdad? Pero si solo así como que es mejor que ustedes me lo presenten y yo les diga sí o no, ¿verdad? Pero bueno, compañeritos, ya nos dieron las 5 y pues tenemos que seguir avanzando. Por cierto, para el día de hoy, pues ya les había comentado también ayer que íbamos a tener una pequeña comprobación, de opción múltiple sobre el video de clasificación de la materia. Y es decir, sobre el primer resumen o uno de los resúmenes que ustedes ya en teoría tenían que haber hecho o que pues por lo menos están haciendo, ¿no? Que es, ya hicimos una pequeña comprobación de el video del sodio. Ahora vamos a hacer sobre el de clasificación de la materia, ¿no? ¿Qué sustancia? Es el video más viejo de los que les coloqué ahí. Y obviamente el otro video que dura como 3 minutos que explica que es una solución, que es una dispersión coloidal, no es una solución, es una dispersión. Y el de surfactantes que dura como 1 minuto, ¿no? O sea, no son videos muy largos. Eso es para hoy. Y para mañana, pues, tenemos el de descubrimientos de la química, ¿no? Miren que esos videos estaban desde la semana pasada. Entonces no es que de un día para otro las tengan que ver, ¿no? Tal vez desde ahorita verán la repetición, ¿no? Pero bueno, entonces aprovechemos también el tiempo, porque si no... ingeniero. ¿Perdón? Tengo una duda, es acerca de la hoja de trabajo 1, o sea... Ajá. Es que o sea, lo que estaba viendo ahorita era la hoja 1. Usted pone ahí los problemas y lo de abajo son las respuestas, ¿no? Así es, son las respuestas. Ok, eso es para como que si nos guiáramos, ¿verdad? Perdón, no le escuché, es que está lloviendo por aquí, me decía. O sea, las respuestas las pone usted para que nos guiemos un poco para... Ajá, exactamente. Calcular. Así es, es para que ustedes revisen. Por eso yo lo que voy a revisar son los procedimientos, porque la respuesta ya está. Entonces, es lo que les mencionaba, ¿no? Porque yo me he dado cuenta, ¿no? Que muchas veces se coloca la respuesta y lo que hacen son operaciones
aleatorias, llamémosle así, donde al final les queda el resultado, por supuesto, pero no hay una lógica ahí, ¿verdad? Solo es de dividir, multiplicar. Recuerden que la aritmética es una parte, pero el marco lógico que implica el factor unitario es lo que voy a revisar, ¿verdad? Entonces, si yo se los coloco ahí, lo que parece remarcado ahí, pues es la respuesta, es para que ustedes lo se guíen, ¿no? En los que son para la tarea, pues no, porque es como no se los dejé así porque es para que simularan lo de un examen, porque les comenté al inicio que esos dos problemas, pues eso los saqué de un par de exámenes que tenía de años ahí atrás, ¿no? Entonces, como que para que vean, bueno, si no, es para que se vayan preparando, por supuesto, es que aquí lo que se trata es eso, ¿no? Y pues no, si ustedes, por ejemplo, para mañana ya tienen eso y me escriben, yo mañana les puedo colocar una sesión ahí de Meet, ¿verdad? Para que me lo muestren, ¿no? No necesariamente tienen que esperar hasta la noche, pues, porque es la hora que yo más considero que todos tendrían tiempo, pero pues puede ser que alguno tenga en la mañana, ¿verdad? Claro, miren, ya a partir del día, ¿qué día es mañana? Jueves, el viernes, y ya no hay resolución de dudas, pues ya todos estamos ya esperando el examen, por supuesto, ¿no? Pero traten de hacerlo, ¿verdad? Traten ahí de ver esos ejercicios. Pero bueno, compañeros, entonces, hoy sí. Dejamos de... Perdone, Inge. Claro, adelante. Coménteme. Volviendo al tema de los resúmenes, fíjese que yo estaba viendo ahí que la fecha que usted puso ahí es la fecha de entregarlo, ya no es hoy. Sí, yo lo coloqué para el día de mañana porque les dejé un día más, no había habilitado los espacios, aunque ya les había hecho la tarea, pero un día más solo pues para, por efectos pero si ya lo tienen, súbanlo, ¿verdad? Pero sí, es correcto, yo lo dejé creo que para mañana, ¿qué día es hoy? Miércoles, ¿no? Sí, pues para mañana, a las 23:50. Sí, uno para mañana, el segundo lo dejó para pasado y el tercero parece que... Sí, es 2 para pasado y 1 para mañana. Me revisen bien, yo realmente nunca trato de dejarles de un día para otro, ¿verdad? Pero sí, ustedes ven bien las fechas y no, ya no están para hoy, eso sí seguro, ¿verdad? Pero sí, ahí estamos. Sí, este viernes es el examen parcial. ¿Qué va a entrar? Pues hasta donde lleguemos, ¿no? Ya ahorita vamos por el capítulo 2. Bueno. Estábamos en la teoría de Dalton, por supuesto, ¿no? Y cómo es que fue avanzando lo de la ley de las proporciones, de los postulados de la ley de Dalton, ¿verdad? Que son 4. Cómo fueron evolucionando las ideas que nosotros conocemos ahora respecto a los átomos, la formación de compuestos. Recuerden que aquí volvemos a remarcar algo que se ve en los problemas de aplicación. Un compuesto está formado por átomos de elementos diferentes, ¿no? Como el caso del hipoclorito, ¿no? Ya que tenemos el hipoclorito ahí, que se los coloqué, ¿verdad? El hipoclorito es un compuesto. ¿Cuál es su fórmula? NaClO. ¿Qué significa eso? Pues es lo que nos dice Dalton, que primero por ser el hipoclorito de sodio, un compuesto, está formado por átomos de diferentes elementos. Si yo les preguntara, mire, ¿qué elementos forman el hipoclorito del sodio? Ya que lo vimos ahí, ¿no? Sodio, elementos, ¿verdad? Sodio, cloro y oxígeno, ¿no? ¿En qué proporción de átomos está? Pues ustedes vieron la fórmula, está en una proporción de 1, 1, 1. Es la proporción más simple que puede haber, ¿no? Y entonces es lo que decía Dalton, ¿verdad? Que en cualquier compuesto la relación de número de átomos entre 2 o más elementos presentes siempre es un número entero. En este caso era un número sencillo, por supuesto, 1, 1, 1, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos, y ahí es donde viene la relación del mol, ¿verdad? Ya en términos modernos, pues ya no decimos un átomo de sodio, un átomo de cloro, un átomo de oxígeno, sino que todo lo trabajamos en mol. ¿Por qué? Porque el mol es la unidad de medida del químico, ¿no? Es como que no utiliza el átomo en realidad. ¿Por qué? Porque es muy pequeño, ¿verdad? Imagínense contar átomos, no mejor cuento moles de átomos, ¿verdad? Y decimos, bueno, tenemos en un mol de hipoclorito de sodio, tenemos un mol de sodio, de átomos de sodio, por supuesto, un mol de átomos de cloro y un mol de átomos de oxígeno. ¿Okay?
Entonces, eso es lo que nos dicen, ¿no? Entonces, esas ideas, obviamente, es como remarcar algo que nosotros ya tal vez teníamos cierto conocimiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ese es un diagrama que representa lo que sucede en las reacciones químicas, ¿no? Donde tenemos, cuando tenemos átomos del elemento X, átomos del elemento Y resulta que en una reacción química, pues lo que tenemos es que ahora hay átomos de X unidos, y aquí estoy diciendo unidos, implica enlaces químicos, por supuesto, y nos dan ya o esquemáticamente hablando, pues obtenemos estos compuestos o sustancias, ¿verdad? Dependiendo que sean, por supuesto, y ya están formadas están los átomos unidos de manera diferente, ¿no? Que eso es lo que sucede en las reacciones, ya mencionamos, ¿no? Los átomos se separan y después se vuelven a unir, pero ya se unen de manera diferente como estaban originalmente y por medio de enlaces, ¿verdad? Entonces ya tenemos formación de enlaces. Por eso es que las reacciones químicas, las podemos ver como, bueno, ruptura y formación de enlaces, ¿verdad? Un termoquímico diría, no, pues bueno, es energía pura al final. Y pues también se puede enfocar desde el punto de vista energético, pero Dalton en un inicio lo enfocó de una manera bien sencilla, ¿verdad? Los átomos se separan y después se vuelven a unir, pero ya se mantienen unidos ahora por enlaces nuevos. O sea, se han formado nuevos enlaces en la materia que se ha formado, ¿verdad? Entonces, pues, regresando a la ley de proporciones definidas, que fue obviamente ya un poco posterior, es decir, Dalton no formuló la ley de proporciones definidas, pero obviamente su postulado, uno de los 4 que mencionamos ahí, ¿no? El tercero, pues dio origen a que Proust, ¿no? Y esto también está en el video, espero que ya estos nombres ya los reconozcan porque está en el video de Descubrimientos de la Química, el cual les dejé desde la semana pasada. Allí dice justamente, ¿verdad? Proust pues estudió toda esta parte combinatoria, siempre por experimentación, y obviamente llegó a la conclusión que, pues muestra, por eso dice muestra, ¿no? Porque se basa en aspectos experimentales, ¿no? Que muestras diferentes de un mismo compuesto, ¿verdad? Compuesto, ahora ya no tenemos que saber un compuesto desde un punto de vista microscópico, porque muy aparte y aquí es donde tenemos que enlazar los conceptos, ¿no? El concepto de compuesto desde un punto de vista macroscópico, pues difiere difiere, pero en los aspectos conceptuales. Obviamente y aquí está el punto, ¿verdad? Estamos diciendo lo mismo, pero como que desde 2 enfoques diferentes. Un enfoque macroscópico basado en el concepto de separación, ¿verdad? Por métodos físicos o químicos, y un concepto microscópico que se basa específicamente en el concepto de átomos, ¿no? Porque recordemos, ¿no? En un compuesto, ¿qué es lo que va a pasar? Como dice Dalton, ¿no? Vamos a tener átomos de elementos diferentes, ¿sí? Vean que ahí ya, cuando digo átomos, mundo microscópico, ¿no? En cambio, cuando defino qué es un compuesto desde un punto de vista macroscópico, bueno, entonces digo, un compuesto es toda aquella materia, ¿verdad? Que pues puedo separar por métodos químicos. También puedo decir como definición, un compuesto es toda aquella sustancia pura que se puede separar por métodos químicos. En otro tipo de materia, por supuesto. ¿En qué? En elementos, generalmente, por supuesto. Mayoritariamente lo puedo descomponer en elementos. Pero bueno, entonces ese es el concepto acá. Por eso digo, son como los 2 mundos que tenemos que recorre la química, ¿no? No sé, obviamente la química se enfoca en este mundo microscópico, pero definitivamente lo relaciona con el mundo macroscópico, ¿verdad? Y entonces Dalton postuló esto de los compuestos, que estaban los átomos en una proporción de números sencillos, y vino Proust y entonces ya lo planteó ya desde un punto de vista experimental, es decir, digamos que ya utilizó aquí conceptos obviamente de masa porque no podía ver los átomos. Él lo dedujo a partir de
pues la teoría de Dalton, que decía que un compuesto estaba formado por átomos de elementos diferentes, ¿verdad? Y entonces acá decía, bueno, muestras diferentes de un mismo compuesto siempre contienen los mismos elementos y en la misma proporción. Y ojo, vean aquí, compañeros, que pues, ustedes dirán, bueno, ¿y qué diferente tiene? Proust, obviamente, como trabajó, y ahí es mi punto, ¿no? Con experimentos, y eso lo hacemos en el laboratorio, ¿no? ¿Qué utilizamos para hacer esos experimentos? ¿Será que contamos los átomos? Contamos las moléculas, ¿no? No contamos una molécula la primera porque es imposible desde un punto de vista físico, ¿no? Y segundo porque, pues, bueno, es poco funcional, si pudiéramos, ¿no? Entonces lo que hacemos que es la masa, y por eso la ley de proporciones definidas, pues retoma la idea de Dalton, pero obviamente la traslada a una propiedad. Recuerden que la masa es una propiedad ¿de qué tipo? ¿Intensiva o extensiva? Respóndanse ustedes ahí. Bueno, yo se los voy a decir de una vez, ¿verdad? Una propiedad extensiva y pues que definitivamente es más medible, mejor dicho, ¿no? Que es la masa. Y entonces decían, bueno, muestras del mismo compuesto, o sea, independientemente de, por ejemplo, él podía hablar del agua, por ejemplo, ¿no? Creo que lo que él utilizó fue óxido de mercurio, ¿no? Pero, independientemente del compuesto, independientemente de la masa que tuviera del compuesto, siempre la proporción de masas de los elementos, como dice acá, ¿no? Estaban siempre en la misma proporción. Y eso, imagínense ustedes, es una sorpresa cuando uno hace ese experimento y ve que independientemente de la cantidad de la muestra que uno utilice, al hacer la proporción, y volvemos otra vez a las proporciones, ¿no? Cuando ya entendemos que es una proporción, ¿qué es una proporción? Es una fracción. Cuando nosotros hacemos la división entre las masas de los elementos que conforman al compuesto, sorpresa, ¿no? Tenemos una proporción de números sencillos. Y eso es lo que descubrió Proust y lo planteó ya como la ley de proporciones definidas. Por ejemplo, si yo les preguntara, miren, ¿cuál era la diferencia entre la ley de proporciones definidas y el postulado de Dalton? Obviamente que la ley de proporciones definidas está referida a las masas, ¿no? Porque es algo macroscópico, ¿verdad? Es una ley que se basa en el mundo macroscópico, ¿no? En cambio, Dalton, imaginativamente, por supuesto, porque no podía ver los átomos, lo planteó desde un punto de vista microscópico. Y aquí es donde se unen, ¿verdad? Y lo que siempre, yo por lo menos cuando en química, siempre les digo, miren, la química, aparte de ese viejo concepto ahí de teórico que nos dan los libros, pero es que la química nos sirve para eso, ¿no? Para explicar lo que observamos a nivel macroscópico, pero utilizando esos conceptos del mundo microscópico. En este punto donde estamos, el átomo, ¿verdad? Así es como enfocamos la química, ¿no? Obviamente hay una derivación, diría yo, de la ley de proporciones definidas, ¿no? Que se llama ley de proporciones múltiples, porque pues antes se pensaba que los dos elementos, por ejemplo, imaginemos el oxígeno y el agua, solo se podían combinar en una sola proporción, es decir, H2O, por ejemplo, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Pero con el transcurrir de los experimentos se dieron cuenta que habían, no todos por supuesto, pero habían varios elementos que se combinaban en diferentes, y digo diferentes, pero generalmente eran 2 y mucho 3, ¿verdad? 3 proporciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, recordemos el agua, es decir, el hidrógeno y el oxígeno, pues la forma más común en que se combina es de una proporción de 2 de hidrógeno con relación a 1 de oxígeno. Pero también se dieron cuenta que el hidrógeno y el oxígeno podían combinarse en otra proporción. ¿Qué proporción? Pues de 2 a 2, ¿no? Que es cuando forma peróxido de hidrógeno, ¿verdad? El H2O. H2O2, ese es el peróxido de hidrógeno, ¿no? Entonces, aquí menciona otro ejemplo, por ejemplo, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, por ejemplo. El carbono y el oxígeno se pueden combinar en más de una proporción. Eso es lo que nos dice la ley de proporciones múltiples, ¿no?
que obviamente dice, si dos elementos pueden combinarse para formar más de un compuesto, la masa de uno de los elementos que se combina con una masa fija del otro se mantiene en una relación de números enteros pequeños. Siempre, vean, hablamos de relaciones y proporciones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el dióxido de carbono, ¿cuál es su fórmula? CO2. En el monóxido de carbono, CO. ¿Cuál es la relación entre el monóxido y el dióxido de carbono? En el dióxido de carbono hay 2 átomos de oxígeno por cada átomo de oxígeno que se encuentra en el monóxido. Siempre es una relación de 2 a 1. El mismo nombre lo dice. Y por eso estoy utilizando el sistema estequiométrico, porque es justamente para eso. El sistema estequiométrico es, digamos que una forma para poder... se utiliza más que todo en binarios, eso sí es un hecho, no en binarios, pero para expresar justamente esa proporción cuando existen más de una en dos elementos diferentes. Por ejemplo, monóxido de carbono y dióxido de carbono. ¿Qué me está diciendo ahí? Que la proporción del dióxido con respecto al monóxido es de 2 a 1. Dióxido, monóxido, ¿verdad? Lo mismo sucedería, por ejemplo, para el monóxido de azufre, por ejemplo, y el dióxido de azufre, ¿no? Siempre es de 2 a 1, pueden ver ustedes ahí, ¿no? Entonces eso es lo que nos dice. La ley de proporciones múltiples se aplica cuando dos elementos se pueden combinar en más de una proporción, ¿verdad? Para aquellos que no, pues definitivamente no se aplica esta ley. Un ejemplo para los que no. El óxido de sodio, por ejemplo. El óxido de sodio, el oxígeno y el sodio sí se pueden combinar en dos proporciones. Recordemos que tenemos el óxido de sodio y el peróxido de sodio, ¿no? Por ejemplo, uno que solo tenga, uno sería el óxido de plata, por ejemplo. El óxido de plata sí solo tiene una forma de combinarse, ¿no? El óxido de plata serían 2 átomos de plata por 1 de oxígeno. Y es la única proporción que tiene. Es decir, la plata y el oxígeno no se pueden combinar en otra proporción, que no sea de 2 átomos de plata por 1 átomo de oxígeno. Yo creo que ya muchos saben de dónde vienen esas proporciones, porque hemos dicho mucho de esas proporciones, pero no hemos dicho de dónde vienen, cómo se determinan. Y eso lo vamos a ver, pero solo para adelantarles, porque sé que ustedes también son bastante curiosos ahí, quieren saber, ¿no? ¿Cómo determinamos las proporciones de átomos en un compuesto? Esa sería mi pregunta, ¿no? ¿Cómo determinamos porque muchos nos mencionan los postulados de Dalton, la ley de proporciones definida, la ley de proporciones múltiples, nos hablan sobre proporciones. Una, claro, en función de átomos y la otra en función de masas, ¿no? Pero, ¿cómo determinamos las proporciones? Piénsenlo. Perdón por los ruidos extraños de aquí, pero se me caen a veces algunos. Es la emoción, ¿no? Pero les comentaba, ¿no? ¿Cómo es que lo determinamos? Bueno, yo sé que muchos ya lo saben, pero lo vamos a decir, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, por supuesto, pero solo es para que tengan la idea de que obviamente todo está interconectado aquí también. Una forma es escribiendo la fórmula y utilizando el concepto de números de oxidación, ¿se recuerdan? Buscamos los números de oxidación y como bien dice la definición de números de oxidación, pues los números de oxidación son números, obviamente, ¿no? No van a ser letras, por supuesto, pero así se definen, ¿verdad? Son números que indican la proporción de combinación de átomos cuando forman compuestos. La misma definición nos dice que lo vamos a utilizar para encontrar esas proporciones, ¿no? ¿Y dónde las vemos? En la tabla periódica. Es que la tabla periódica es como que el documento que contiene una de las fuentes de información más grandes de los elementos, ¿no? Ahí están las densidades, por eso ustedes no lo han visto, ¿no? Está la electronegatividad, están los números de oxidación que les acabo de mencionar, está inclusive la cristalografía, ¿verdad? Que eso no lo aplicamos tanto acá porque no nos metemos tanto en eso, pero es muy importante, ¿no? Cuando uno ya está estudiando la química a profundidad. Pues, ¿qué más tiene? El radio atómico, el radio iónico,
tiene información, configuración electrónica, en fin, tiene una gran cantidad de información allí, ¿no? Una de ellas es el número de oxidación. Bueno, ¿qué otra manera? ¿Qué otra manera? Pues obviamente lo que vamos a ver también después, ¿se recuerdan? Cuando vemos determinación de fórmulas empíricas y moleculares. Ahí está la otra forma en que nosotros, y ahí se une también, ahí unimos el concepto de Dalton, de los postulados de Dalton, más la ley de proporciones definidas. Pero ya es una aplicación, de cálculo de estos elementos. Yo sé que cuando lo calculamos no pensamos en Dalton, ¿verdad? Ni pensamos en Proust, ¿verdad? Cuando lo estamos haciendo, mecánico, ¿verdad? Pero solo para que reflexionemos que cuando lo hacemos, pues ahí están los postulados de Dalton y de Proust, ¿verdad? Bueno, los postulados de Dalton y la ley establecida por Proust, ¿no? La ley de proporciones definidas y múltiples. Entonces, ahí están las dos formas en que nosotros podemos determinar, las dos formas de cálculo, ¿no? Que nosotros podemos calcular, obviamente, y podemos establecer esta proporción de números enteros sencillos que nos habla Dalton, o bien esa proporción de masas que nos habla Proust. Eso es, también hay una tercera forma, pero es como indirecta, ¿verdad? Que es cuando tenemos lo que se llama en química las fórmulas estructurales. La principal es la estructura de Lewis, ¿verdad? Que ustedes recuerdan que se estudia también más adelante, ¿no? Esta estructura de Lewis también la puedo utilizar como para escribir las fórmulas, pero es una forma indirecta porque ¿de dónde viene esa estructura de Lewis? Pues a través de, es decir, puedo determinarla siempre también por números de oxidación o bien por composición porcentual, ¿no? Es decir, me dicen, este compuesto está formado por un 15% de oxígeno y vean que ahí es donde se aplica lo que nos dice la ley de proporciones definidas. Pero como les comento, ¿no? Uno ya solo hace el procedimiento pues muy mecánico y obviamente no está pensando ni en Dalton ni en Proust, ¿verdad? Pero solo es para que lo tengamos presente. Déjenme ver, compañeros, que le tengo como 10 minutos ahí. Al punto que quería llegar es que, pues bueno, también tenemos esta ley muy importante, ¿no? La ley de la conservación de la masa, que pues la cual establece que la materia no se crea ni se destruye, ¿no? Eso es, últimamente se ha discutido mucho sobre esto, pero pues lo vamos a plantear como un postulado que se cumple, ¿no? Y así nos vamos al universo cuántico. Vean que el universo cuántico, por lo menos a mí me fascina ese tema, porque el universo cuántico es como que se sale de todas nuestras, es como que tenemos que viajar a otra dimensión, ¿no? Cuando empieza a hablar por ejemplo, de la mecánica cuántica, del mundo cuántico con otras personas, generalmente dice uno, ¿y de cuál se fumó, verdad? Porque realmente sí son unos conceptos, pues, obviamente, que se salen de nuestra concepción, de nuestra experiencia de la física de Newton, ¿no? Porque ya es otra física, inclusive, miren, por ejemplo, Einstein obviamente planteó ciertas ideas para que son la base de la mecánica cuántica, pero él nunca creyó en la mecánica cuántica. Le parecía muy incierta, porque me estoy adelantando un poco al tema, ¿verdad? Pero solo para comentarles, y también les voy a dejar un par de videos ahí. La mecánica cuántica y el universo cuántico, el universo de los átomos, realmente el universo microscópico, si lo queremos ver así, se basa en probabilidades, ¿sí? No es como en el mundo macroscópico que pues allí todo es, si yo quiero calcular una distancia o una velocidad de un móvil que se mueve de un punto a otro punto, por ejemplo, esa distancia, esa velocidad es ciertamente exacta, llamémosle así, desde un punto de vista teórico, por supuesto, ¿no? Utilizamos fórmulas, por eso es que podemos utilizar fórmulas, ¿no? Las fórmulas de Newton para determinar velocidad, con aceleración constante, con aceleración uniformemente variada, ¿no? Con aceleración angular, por ejemplo, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el mundo microscópico, el mundo de los átomos, de ahí todo lo que aprendimos de física de Newton ya no se aplica acá, ¿verdad? Allí estamos hablando de la probabilidad de encontrar un electrón en un átomo, y vamos a hablar de los electrones, por supuesto, en un punto definido. No lo podemos definir, inclusive ahí estudiamos conceptos como el principio de incertidumbre de Heisenberg, por ejemplo, ¿no?
que al final establece que yo no puedo saber con exactitud la posición y la velocidad. Ahí habla de momentum, ¿no? Y ahí está una propiedad que ya vimos, que yo les comenté, ¿no? El momento, no puedo saber la posición y el momento de un electrón al mismo tiempo, en un momento dado, no lo puedo saber, solo puedo decir probablemente se encuentra en esta región, y esa región es lo que llamamos orbital, ¿no? Pero eso ya vamos a ver cuando estemos viendo las intimidades del átomo. Aquí todavía estamos viendo al átomo ahí como los veía un poco Dalton, ¿no? Como esferas, ¿no? Realmente no sabemos esferas, pero para lo que estamos estudiando ahora nos sirve mucho. El punto acá entonces es que ya después de Dalton, ¿no? Cuando decía, bueno, yo me estoy imaginando al átomo como esferas y planteo toda su teoría, obviamente, eso son postulados, realmente no es una teoría como tal, dicen, aunque algunos libros, he de confesar que dice teoría, ¿no? Pero realmente son postulados, ¿no? La teoría, pues, es algo ya más elaborado, por supuesto, no le estamos quitando el mérito, por supuesto que no. Pero, pues, para hacer esa diferenciación. El punto es que entonces ahora el átomo, pues lo vamos a visualizar como una esfera, pero a diferencia, ya eso fue mucho después, por supuesto, y ustedes lo van a ver también en ese video del descubrimiento de la química, nuestro átomo va a estar formado por partículas subatómicas, ¿sí? Las partículas subatómicas son protones, neutrones, electrones. Eso sí lo tenemos que saber, cada una con sus peculiaridades, ¿no? Aquí está sobre el recorrido de la historia de nuestras partículas subatómicas, ¿no? Protones, neutrones y electrones. Pero yo me voy a ir hasta esta imagen, donde, pues, siguiendo la misma idea de Dalton, y es la que nos va a servir por el momento para visualizar, para crear una imagen mental, ¿verdad?, del átomo. Aunque tenemos que saber que un átomo no es esférico, pero nosotros vamos a construir en este punto esa imagen como para tenerlo más claro. Recuerden que, porque no nos estamos metiendo todavía en el mundo de la mecánica cuántica, porque entonces ahí ya estamos viendo de energía, de que el electrón es una onda, es decir, la característica dual del electrón. Todavía no hemos entrado a eso, pero por lo mismo entonces nos conviene en este punto visualizar a nuestro átomo como una esfera, ¿no? Una esfera que, si lo vemos así, es comparativo, por supuesto. Nuestro núcleo, tendríamos dos componentes principales, el núcleo y esto que llamaríamos corteza, ¿verdad? Es lo que los libros clásicos del átomo nos lo dicen, ¿no? Pues prácticamente un átomo tiene el núcleo y la corteza. La corteza, ¿qué es? Espacio vacío. O sea que por eso bien dicen que un átomo es principalmente espacio vacío. Apenas es el electrón, el núcleo acá. Todo esto es espacio vacío, ¿no? Si la mayor parte del espacio del átomo es espacio vacío, ahí no hay nada, ¿no? Están los electrones, por supuesto, pero me refiero a que como los electrones no están en un lugar fijo, ¿verdad? Además que los electrones, lo vamos a mencionar una vez, teóricamente los electrones no tienen una masa comparable. Una masa comparable, estoy diciendo, una masa relativa, no absoluta. Por supuesto que los electrones, por ser materia, tienen masa. Pero me refiero a que masa comparativa, cuando ustedes vean que en su libro va a estar, por supuesto, yo me imagino que ya lo han leído también, que dice, la masa del electrón es de 0. En realidad no es que sea 0. El electrón tiene una masa que se da en gramos. Eso es como del orden de 1 por 10 a la menos 24 gramos, imagínense, ¿no? 0.23 ceros y después aparece el numerito ahí, ¿no? O sea, es una nada. Claro, tiene una masa, por supuesto, pero es infinitesimal, es algo tan pequeño que por eso decimos, no, miren, la masa del electrón para fines de cálculos y de determinar proporciones, tomémosla como 0, la masa del electrón, ¿verdad? Entonces, pero para eso se dice que el átomo, pues, es espacio vacío, ¿no? Porque, pues, aquí vamos a tener el núcleo y aquí vamos a tener la corteza. En el núcleo vamos a tener dos tipos de partículas subatómicas, los protones y los neutrones, y en el espacio vacío van a estar los electrones, ¿no? En la corteza, llamémoslo así, ¿verdad? ¿Qué características? Aquí es lo que les mencionaba, ¿no? Vean, perdón, es por 10 a la 28,
por 10 a la 24 es el protón y el neutrón, ¿sí? El punto es que son muy pequeños, ¿no? Las dos propiedades que nos van a interesar de las partículas subatómicas, y eso es lo que necesito que recuerden para nuestros ejercicios que vamos a hacer mañana, es que el protón, ¿verdad? Yo sé que quiero verla ahora. Dentro de unos minutos les va a aparecer ya su comprobación de lectura, por eso no voy a proseguir tanto. Pero pues estos temas es más teórico, ¿no? Entonces sí necesito que ustedes también vayan leyendo su capítulo. Y pues mañana vamos a hacer unos ejercicios ahí de cálculo de cargas, por ejemplo, y de masas, ¿no? Que eso sí nos interesa mucho también, ¿no? Me quedo aquí solo con esto y aquí voy a terminar, de que tenemos, recordemos, las 3 partículas subatómicas. Según los físicos, obviamente hay más partículas subatómicas, están por ejemplo los quarks, ¿no? Y por ahí vamos a escuchar otras, pero pues nosotros, para lo que nos interesa conocer del átomo, pues los vamos a definir como 3 partículas subatómicas: electrón, protón y neutrón. El electrón tiene la característica de tener una carga de -1. El protón tiene la característica de tener una carga de +1, vean que es carga, y el neutrón no tiene carga. Es muy importante porque esos son valores relativos de carga, ¿sí? Menos cada electrón. Imaginemos que nuestro átomo lo vamos a hacer una esfera, pero imagínense que adentro de esa esfera hay esferas más pequeñas, ¿sí? Y vamos a tener 3 tipos de esferas, ¿no? Los protones, los neutrones y los electrones. Estas pequeñas esferas que están adentro de esa esfera grande que es el átomo, pues los electrones, cada una de esas esferas que le vamos a llamar electrón, tiene la característica de tener -1, ¿verdad? Su carga. Cada una de los protones de esas esferas, imagínense esas canicas o esferas, tiene +1, y el neutrón definitivamente no tiene carga, ¿verdad? Tiene una carga de 0. Ya con eso, ya nosotros podemos hacer esta cuantificación. Podemos tener en un átomo el número atómico, el número de masa, ¿sí? Vamos a ver 3 características de los átomos que nos van a interesar. Ojo, ¿verdad? Número atómico, que nosotros lo vamos a identificar como Z. Número de masa, que lo vamos a identificar como A. Y la carga. Son estas 3 características que vamos a estudiar de los átomos, ¿no? Vamos a aprender a determinar o a identificar, ¿verdad? Para eso mañana, sí, por favor, necesito ahí también que tengan su tabla periódica. Vamos a identificar número atómico, número de masa y carga. Estas 3 características son muy importantes cuando uno está identificando átomos, y por eso esta unidad se llama átomos, iones y moléculas, ¿no? Porque vamos a partir de los átomos, vamos a ver qué son los iones. Ya empezamos también a ver qué eran los isótopos, ya los mencionamos. Y las cargas, obviamente, ¿no? Es decir, el número atómico, vamos a aprender a identificarlo, el número de masa, cómo es que se determina, y la carga. Y eso sí lo vamos a ver mañana, por supuesto, porque pues los voy a dejar trabajar ahí para no... Porque igual yo puedo seguir, pero yo sé que no me voy a poner atención, ¿verdad? Entonces, lo que nos queda de nuestro curso en esta media hora, porque es media hora para hacer, les debería dar menos, pues, pero pues necesito que hagan bien su trabajo, ¿no? Obviamente es individual, pero me doy cuenta en las respuestas que colocan que a veces como que les gusta trabajar en grupo, ¿no? De preferencia no lo hagan, ¿verdad? Pero pues, ¿quién soy yo para...? No me puedo poner a revisar a cada uno, ¿no? Entonces, por favor, sí, eso sí les pido, déjenme revisar aquí. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda adicional. Déjenme revisar acá, sí, ya tuvo que haber aparecido. Y que disculpe, podemos hacer ya iniciando el examen. Sí, ya lo pueden comenzar. Yo ya no voy a continuar aquí con la exposición. Ya ustedes pueden trabajar. Y si gustan, ya pueden desconectarse, no hay ningún problema. Si no se gastan su internet.
Solo si alguien tuviera alguna... Feliz tarde, ingeniero. Buena tarde. Feliz tarde, ingeniero. Feliz tarde, Inge. Feliz tarde. Feliz tarde, Inge. Igualmente. Buenas tardes, ingeniera. Buena tarde.